Hola, bienvenidos a otra clase de microbiología. Esta vez vamos a ver micología, o sea que vamos a hablar de los hongos. Como ocurre con las bacterias, los hongos están alrededor nuestro y pueden ser tanto benéficos como perjudiciales. Dentro de los aspectos benéficos de los hongos, por ejemplo, lo encontramos en alimentos como el queso Roquefort, el queso Camembert. También vimos el ejemplo de unas especies de penicillium que producían la penicilina, o sea, dentro de o sea, la función más farmacológica. Además, hay otros hongos que también producen otros antibióticos. También pueden ser bioremediadores, porque, por ejemplo, algunas especies de penicillium degradan el poliuretano. Y en la industria agropecuaria se utilizan mucho porque los utilizan como biocontroladores, justamente debido a esta interacción entre los hongos y las bacterias, es decir, la producción de sustancias bactericidas por parte de los hongos, limita el crecimiento de bacterias que infectan a la planta, o sea, los fitopatógenos. ¿Pero qué son los hongos? Los hongos ya se parecen un poquito más a nosotros, porque están justamente dentro del dominio eucariota. Que recordemos que era eucariota. Eucariota era núcleo verdadero, es decir, que el material genético está separado del resto de las células por una membrana nuclear. Dentro de este dominio eucariota tenemos diferentes reinos, como diferentes continentes. Tenemos el reino de las plantas, los animales, y está el reino fungi, donde se encuentran los hongos. Los hongos se caracterizan por ser saprobios. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden alimentar de materia orgánica inerte, o sea, de restos de plantas, de animales muertos, etc. Y también pueden ser parásitos, es decir, que cuando obtienen su sustento, en algunos casos pueden no aportar nada al organismo que están parasitando, o incluso pueden dañar sus células para obtener más nutrientes. En cuanto a su estructura, algunos hongos poseen una cápsula, recordemos que era importante porque era un mecanismo justamente de virulencia, porque evitaba la fagocitosis. Vimos un ejemplo del Cryptococcus neoformans, que es una levadura redonda que posee una cápsula. Cuando nosotros poníamos el material junto con una gotita de tinta china, podíamos ver la levadura redonda y todo alrededor un halo más clarito que era la cápsula. En cuanto a su pared celular, es mucho más rígida. Si ustedes ven los hongos así que están en el suelo, son bastante rígidos. Y eso se debe a que en esta pared celular tienen un componente fibrilar llamado quitina, que incluso puede variar de hongo a hongo. Por ejemplo, los hongos filamentosos tienen mayor contenido de quitina que las levaduras, por lo cual su pared va a ser mucho más rígida. En cuanto a la membrana celular, es una bicapa lipídica como la nuestra, y bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos en esa membrana, tenemos colesterol. Por eso es que no es bueno tener el colesterol muy alto, pero tampoco es bueno tener colesterol bajo, porque lo necesitamos para ciertas funciones biológicas, como por ejemplo las membranas celulares. En el caso de los hongos, en vez de tener colesterol, tienen ergosterol, y eso le da mayor rigidez a toda esta estructura. En cuanto a su metabolismo, son heterótrofos. ¿Qué quiere decir? Que se van a alimentar por alimentos producidos por otros organismos. Ellos no generan su propio alimento. Se parecen más a nosotros. Por ejemplo, las plantas son autótrofas. Ellas producen su alimento por la fotosíntesis. Nosotros y los hongos lo incorporamos. Pero bueno, nosotros tenemos boca para comer. ¿Cómo comen los hongos? Los hongos lo que hacen es liberan al medio enzimas líticas que van a degradar sustancias complejas como proteínas o polisacáridos a sustancias más simples que puedan ser absorbidas a través de la membrana. O sea que se alimentan por absorción. Ese pasaje a través de la membrana va a ser decidido por ellos. Ellos van a decir que entra y que no entra, y a su vez le va a requerir un costo energético, o sea que es un transporte activo. Otra característica que, como pueden ver en la diapo, es que tienen un pH óptimo de crecimiento bastante bajo. Estamos en el rango de la acidez. Y esto lo vamos a aprovechar, por ejemplo, para el desarrollo de medios de cultivo, como es el agar saguro, que tiene un pH ácido y favorece entonces el desarrollo de los hongos con respecto al de las bacterias.
Otra característica de algunos hongos es que son dismórficos, o sea, dos formas. Y estas formas van a depender, por ejemplo, por la acción a veces de la temperatura o de la disponibilidad de nutrientes. Hay algunos hongos, por ejemplo, que a temperaturas corporales de 37 grados van a tener un desarrollo de levaduras, o sea, un desarrollo levaduriforme. Mientras que a la temperatura ambiental de 28 grados van a tener ya un desarrollo como un hongo filamentoso. Los hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Dentro de los unicelulares tenemos las levaduras. Las levaduras justamente están formadas por una célula que puede tener distintos aspectos, puede ser redonda, ovoide, etcétera, dependiendo del tipo de levadura. Y estas levaduras, como vamos a ver más adelante, se reproducen por brotación o yemación. En algunos casos, ese brote no se separa de la célula madre, sino que queda pegadito. Y de ahí viene otro brote y otro brote, formándose toda una cadena de brotes que va a terminar generando una estructura parecida a las hifas, por lo cual las llamamos pseudohifas. Por sus características de ser unicelulares, contenido de quitina, etc., es que el aspecto de las colonias es más parecido al de las levaduras, es más bien pastosa o cremosa. Por el otro lado, dentro de los pluricelulares vamos a encontrar a los filamentosos o los mohos, que ya poseen otra estructura. Van a tener unas ramas tubulares alargadas, llamadas hifas, cuyo conjunto forma el micelio. Este micelio va a cumplir las distintas funciones o necesidades del hongo. Vamos a tener una parte del micelio que está adherida al sustrato, es decir, puede ser el suelo, puede ser una placa de agar-saburó, que es lo cual va a ser entonces la función de esa parte del micelio. Va a ser una función de fijación, y por otro lado, ¿qué hay en el suelo y en el agar? Están los nutrientes, o sea, de nutrición y crecimiento. A esa parte del micelio se lo llama micelio vegetativo. Y después vamos a tener otra parte del micelio que ya va a cumplir una función más bien de reproducción, que es el micelio de fructificación, y ahí vamos a encontrar justamente los elementos reproductivos, o sea, las esporas sexuales o asexuales y los conidios. Por lo cual, justamente, ¿qué es lo que quieren? Que esas semillitas se diseminen y generen nuevos hongos, o sea, que tienen que estar más al aire. Por eso es el micelio más aéreo. Dependiendo del tipo de hongos, esas hifas pueden tener dos formas. Puede ser tabicadas, es decir, justamente que tengan tabiques que van como separando las distintas partes de la hifa, o pueden ser cenocíticas. En este caso, no van a tener tabiques, entonces como que está todo continuo, por eso que son polinucleadas y tienen una forma más irregular o sinuosa. Los hongos se pueden reproducir por dos vías, asexual o sexual. Vamos a empezar por la sexual. En la sexual, por ejemplo, lo que ocurre es que el material genético se va a replicar y luego se va a dividir. Entonces ese nuevo nucleocito se va a dirigir a un extremo de la célula madre y se va a empezar a ir generando como un apéndice o brote que se va a ir alargando y se va a estrangular en la base hasta que finalmente se separa. Y vamos a obtener una célula hija exactamente igual que la célula madre. Esto es parecido a lo que ocurre con las bacterias. Recordemos que en las bacterias, si no tuviéramos todos esos mecanismos que justamente tienen las bacterias de incorporar DNA, no tendrían variabilidad genética, serían iguales unas a las otras. En este caso, lo que ocurre es eso, la célula hija es igual a la célula madre. Cuando esa célula hija se origina justamente por esa brotación, o sea que se genera de novo, se lo llama blástica. Otra que puede ocurrir es que esas esporas asexuales sean a partir de elementos que ya tiene el hongo, por ejemplo una hifa que se tabica, se fracciona, y entonces ahí ya tenemos una reproducción tálica. La finalidad de este tipo de reproducción asexual es más que nada la de diseminación. ¿Es por qué? Porque es fácil de hacer, se generan gran cantidad
de esporas, y entonces lo que vamos a tener es una gran diseminación de la especie, o sea, producir descendencia. Por otro lado, pueden tener la reproducción sexual. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Células o estructuras especializadas, veámoslo de esta manera, es como si fueran el femenino y el masculino, se van a unir y se va a formar un cigoto o huevito, piénsenlo de esta manera, que momentáneamente va a tener doble carga genética. Luego, por división celular, se van a generar las esporas sexuales que van a dar origen a nuevos hongos. Pero la cantidad de esporas que se generan es mucho menor. Esta no tiene una finalidad más bien de diseminación, sino que ¿qué es lo que pasa en este caso? Como vimos, se unían estructuras, ¿m? O sea que hay una recombinación genética. La finalidad de este tipo de reproducción es más bien la de evolución, o sea, la de mejorar la especie, o sea, que haya un cambio genético. Los mecanismos de acción patógena, o sea, los mecanismos que el hongo puede utilizar para dañarnos, son varios. Tenemos por un lado la alergia. Recordemos que esas esporas son bastante chiquititas. Entonces, al igual que lo que ocurre con los ácaros, el polen, etcétera, van a ingresar por nuestra vía respiratoria y nos van a producir justamente síntomas alérgicos, como por ejemplo rinitis. En algunos casos pueden llegar, como son tan chiquitas, pueden llegar a la parte respiratoria ya más baja y producir otro tipo de patologías alérgicas, como por ejemplo el asma. Otra vía es el micetismo, o sea, la ingesta de hongos silvestres tóxicos. Algunos hongos, como la amanita, es bastante fácil de reconocer porque tiene esa forma característica de seta roja con puntitos blancos, pero hay otros hongos silvestres que la gente a veces ingiere que no son tan fáciles de discriminar de otros hongos silvestres comestibles. Entonces, cuando uno lo ingiere, se producen ya enfermedades nefrotóxicas o hepatotóxicas, neurotóxicas, debido a esta ingesta. Otra vía es no ingerir el hongo, sino un elemento producido por el hongo, una toxina. Y ahí ya tenemos la micotoxicosis. Una muy importante es, por ejemplo, las aflatoxinas producidas por el Aspergillus flavus. Esas se encuentran, por ejemplo, en el arroz o en el maní. Y es importante también para la industria alimenticia porque muchas veces cuando uno quiere exportar este tipo de alimentos, tiene que controlar el contenido justamente de aflatoxinas. Si superan cierto límite, no le permiten exportar esos lotes. Y lo que ocurre es parecido, o sea, uno ingiere justamente estas toxinas y puede tener un efecto ya nefrotóxico u otro efecto dependiendo de la toxina que ingiera. Y finalmente tenemos las micosis, o sea, las enfermedades producidas por hongos oportunistas, que son las que vamos a ver un poquito. Tenemos justamente la queratitis, ya más asociado a lo que es el ojo. Los hongos no son la principal fuente de queratitis, originan entre un 5 y 30%. Y justamente son principalmente esas las queratitis postraumáticas de las que hablamos. Recuerden que en las semillas podía estar justamente en parte del hongo, y entonces cuando esa semillita o alguna pelita impacta en el ojo, inocula el hongo. Esto ocurre principalmente en zonas tropicales o subtropicales. También puede ser causante de las queratitis postquirúrgicas, principalmente en aquellos pacientes que tengan las defensas bajas por tratamiento con corticoides o algunas patologías que alteran las defensas como la diabetes. Y dentro de los hongos que justamente producen las queratitis, tenemos hongos ambientales, como son el Fusarium, Aspergillus, y los dematiaceos, que son hongos negros, es porque tienen melanina en su pared. Y una característica de estas queratitis es que se produce en el ojo una lesión blanca con bordes irregulares, como medio algodonosa. Es como si tuviéramos la colonia del ojo filamentoso ahí en el ojo. En cuanto a las queratitis asociadas al lente de contacto, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a la Candida albicans, que recordemos que al igual que bacterias como Pseudomonas o el Staphylococcus aureus, producían biofilm, y en mucho menor porcentaje podemos tener algunos hongos filamentosos. Aunque recordemos que ellos podían contaminar, por ejemplo, los estuches de los lentes de contacto. Los hongos filamentosos, como por ejemplo el Fusarium, recordemos que producen enzimas que pueden actuar sobre el polímero del lente, alterarlo,
y hacer que los poros de ese polímero sean más grandes, y eso les favorece el ingreso y la contaminación de esos lentes. También justamente debido a la presencia de esas enzimas, en algunos casos pueden lesionar la córnea y producir ya una endoftalmitis. O sea, no es tan frecuente, pero lo pueden producir. Pues eso es importante, al igual que lo que ocurre con las bacterias, es una correcta limpieza, ver si hay presencia de algún residuo o algún material que pueda alterar la acción de las soluciones multipropósito y también favorecer la contaminación fúngica. En cuanto al diagnóstico, la coloración ideal para los hongos es el Giemsa, nos permite ver las cifras, pero no tiene tan buena sensibilidad, una sensibilidad media. Otra forma bastante efectiva de ver los hongos es ver el directo del material con hidróxido de potasio, eso mejora un poco la sensibilidad. Y finalmente la coloración ideal es una coloración con un colorante llamado Chalcofluor White, que lo que hace es nos permite visualizar las hifas, porque se une a la pared de los hongos, pero ya es una coloración que necesitamos un microscopio de fluorescencia, o sea que no es aplicable a todos los laboratorios. En cuanto al cultivo, vamos a utilizar un medio para hongos, como vimos, el agar saburoglucosado, eso es porque tiene ciertas características. Por un lado, alto contenido de glucosa, pH ácido, cloranfenicol, que es un antibiótico, y entonces lo que va a hacer es favorecer el desarrollo de los hongos con respecto al de las bacterias. Lo vamos a incubar a diferentes temperaturas, esto nos va a permitir ver, en el caso de los que haya dismórficos, ver justamente los dos aspectos de las colonias, y también porque nos favorece el desarrollo de los distintos tipos de hongos. Los hongos filamentosos, que son hongos ambientales, van a crecer mejor a 28 grados, y las levaduras, por ejemplo, si bien crecen a 28 grados, crecen mejor a 37, van a crecer más rápido. Y, como les decía, no tienen la misma velocidad de crecimiento que las levaduras, por lo cual, para poder descartar un cultivo como negativo, tenemos que incubarlo por lo menos un mes. En cuanto al tratamiento, vamos a utilizar antifúngicos, pero los hongos, la verdad que no tienen tan buen pronóstico este tipo de patologías, porque el problema es que, como tardan en crecer, también tardan en eliminarse, y eso pasa en todo. Si tenemos una micosis en una uña, o en este caso en las queratitis, vamos a tener que hacer un tratamiento prolongado. Y muchas veces se puede ayudar por las dehibridaciones, justamente para como limpiar ese material muerto y favorecer la llegada del antifúngico. Un antifúngico bastante utilizado es la natamicina, que es segunda en forma tópica, es de amplio espectro, tiene una baja toxicidad, pero tampoco tiene tan buena penetrancia. En algunos casos podemos requerir usar otro antifúngico, como por ejemplo la anfotirixina B, que también en algunos países viene disponible como gel oftálmico. Y después ya hay otros antifúngicos, pero el problema es que no vienen en esas presentaciones tópicas como colidio o geles oftálmicos. Bueno, ha sido todo por hoy. Espero que haya sido bastante clara, pero bueno, como siempre les digo, estamos a disposición por los distintos medios de consulta, ya sea foros, mensajes, etcétera, y también va a estar la clase de consulta.